días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el que nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo y a través de todos nuestros canales y plataformas, como siempre, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y muchos más. En esta ocasión estamos con Marcelo Felice, y nos trae una entrevista titulada ¿Eres lo que crees? Cambia y recupera tu esencia. Bueno, pues prometo que es muy interesante la entrevista que nos trae Marcelo, desde un punto de vista muy completo, muy holístico, así que os voy a contar un poquito más sobre él antes de darle paso. Marcelo Felice trabaja en rehabilitación física desde hace 20 años. Es maestro de Reiki, facilitador en memoria celular, facilitador en rebirthing y trabaja en la activación de la coherencia cardíaca. Además es creador de un método, comunicador y divulgador. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias a ti. De este lado, muy contenta por la parte que me toca también. Me gusta el tema, como decía, me gusta el enfoque. Y yo quería que nos contases un poquito para abrir boca, Marcelo, cómo comenzaste a trabajar con esto de la creación de la realidad, cómo ha sido tu trayectoria más o menos y cómo has llegado hasta aquí y por qué este entusiasmo, ¿no? Bueno, como vos decías, hace 20 años que yo trabajo en la parte de rehabilitación física, siempre tratando de modificar los síntomas que nuestro cuerpo tiene, que manifiestan en el caso mío desde lo físico, y a partir de, van pasando los años y empiezo a conectar con más experiencia, nos vamos dando cuenta que no siempre donde se manifiesta el síntoma es donde está la causa, ¿no? Que siempre detrás de estos seres que somos encontramos las causas muchas veces más escondidas, pero que siempre hay algún trauma o siempre hay algo que nos lleva a manifestar esos síntomas después. Entonces, en el correr del tiempo, cuando va pasando mi experiencia en la rehabilitación, empiezo a darme cuenta que siempre detrás de las personas que tenían síntomas que venían con alguna dolencia física, se encontraba alguna experiencia traumática, alguna experiencia dolorosa y que hacía que nuestro cuerpo manifestara desde ahí, ¿no? Desde esas emociones o esas experiencias acumuladas y no resueltas. Em, en este lapso de 20 años de rehabilitación, desde lo personal conozco el Reiki como terapia energética, conectando más con lo sutil, conectando más con esta esencia que muchas veces desconocemos y que venimos a respetar y a ser feliz, pero no nos damos cuenta muchas veces por dónde pasa la cosa. Entonces me di cuenta que había una energía, había una sutileza, había eso que es invisible y que nos condicionaba mucho, y que cuando nos dábamos cuenta de modificar esta energía o de estar atentos a cómo se modificaba, cambiaba todo en una forma mucho más integral, en una forma mucho más holística. Em, Me quedaban las cosas por separadas, porque por un lado lo sutil lo podía trabajar en lo personal, pero a nivel profesional seguía trabajando desde lo más mecánico, desde la rehabilitación física en sí, hasta que encuentro la terapia con memoria celular, bueno, distintas cosas que se van sumando en mi trayectoria y empiezo a corroborar con las terapias que detrás de cada síntoma físico, de la misma manera que cualquier síntoma emocional, siempre hay una experiencia que no tenemos resuelta. Y en eso juegan mucho todas las experiencias no resueltas, no solamente de nosotros, sobre todo en nuestro primer septenio, en los primeros 7 años de vida, sino que también lo que pasa en la vida intrauterina y lo que pasa en las generaciones anteriores, hasta 7 generaciones atrás, guardamos y acumulamos traumas no resueltos por nuestros ancestros y que cuando aparece determinada situación en nuestra vida, que actúan como ese estímulo, como tocándonos alguna parte sensible, volvemos a revivir y volvemos a reaccionar de la misma manera. Esto sería un poquito la trayectoria eh, y un poco la inquietud personal que se va manifestando y se va
transformando en preguntas también para que, sobre todo, yo fui entendiendo que uno no puede ser coherente con el otro si no es coherente primero con uno, ¿no? Y, y esto de no sentir en algún momento que podías hacer un abordaje completo desde el síntoma me lleva también a investigar, a reconocerme y a reconocer que si no tenemos un equilibrio interno, si no tenemos una honestidad interna, si no tenemos esa coherencia, fundamentalmente entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, no podemos sanarnos. Y ahí encuentro un poco la diferencia también entre lo que es la curación y lo que es la sanación, ¿no? Cuanto más cerquita podemos estar del síntoma, de la causa, mucho más perdurable también es la modificación del síntoma. Wow, qué interesante. Estoy súper de acuerdo además con lo que dices, Marcelo. Y ahora vamos a desgranar un poquito más el tema, ¿no? En estas próximas preguntas. A mí me encantaría que nos comentases un poquito más de eso que hemos hablado en privado, sobre qué tiene que ver con todo esto, el ADN, la epigenética, cómo está conformado todo, qué tiene que ver con esto de la realidad. Al trabajar en la terapia de memoria celular, lo que nosotros hacemos a través del testeo muscular es reconocer las zonas de estrés que se guardan en nuestro cuerpo. Y esto tiene que ver con las memorias guardadas en cada una de nuestras células. Había una neurocientífica y farmacóloga estadounidense que se llamaba Candace Pert, que falleció hace un par de años, que ella decía que había podido observar de que cada una de nuestras células tiene la información de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y que cada vez que tenemos una nueva memoria, esa nueva memoria se aloja en las células. Hoy, la epigenética plantea todo esto, la epigenética nos dice de que cada una de las experiencias y el medio modifican la forma en que nosotros tenemos de comportarnos. Y ustedes saben que en un año nuestro cuerpo modifica completamente las células. Cada uno de los tejidos lleva un tiempo para hacer eso. No es lo mismo el tejido del hueso que el tejido muscular o el de algún órgano. Pero en un año se modifica completamente nuestro tejido celular. Por lo tanto, las células son completamente nuevas. Nuestro cuerpo se puede decir que literalmente es nuevo, pero sin embargo tenemos la misma apariencia, tenemos la misma forma de enfrentar las situaciones, tenemos la misma forma de reaccionar frente a las cosas que nos suceden, porque ese código programador, esa información, sigue estando. Entonces, con un cuerpo aparentemente distinto, seguimos teniendo la misma información que nos hace reaccionar de la misma manera. No sé si te contesté, Sí. si sentís por ahí que va. Sí, totalmente. Me Inquietud, parece ¿no? interesante y bueno, el tema que hablábamos también de la esencia, lo importante de la esencia, ¿cómo trabajamos sobre esto para volver a nuestra esencia? Bien. Yo creo, Elena, que nosotros fundamentalmente en esta información que guardamos tenemos mucha información que tiene que ver con las cuestiones no resueltas que venimos trayendo en forma heredada, ¿sí? Más todas las experiencias que nosotros vivimos y que no podemos resolver. Todo lo que nosotros vivimos desde una manera que no nos permita ser nosotros mismos, podemos pensar o podemos sentir que son creencias limitantes, que son mandatos que nos alejan de nuestra esencia. Hay creencias que todos tenemos que nos ayudan a potenciar lo que somos, nos ayudan a encontrarnos más con nuestro ser, a conectar más con nuestro propósito. Pero hay creencias que no. Todos tenemos creencias. Por ejemplo, a mí me gusta siempre dar este ejemplo porque es algo cotidiano y que creo que todos lo podemos visualizar claramente. Imaginémonos que en un lugar oscuro nos encontramos con un perro, ¿sí? Ante esa situación de encontrarnos con el perro, todos podemos reaccionar de una manera distinta. Seguramente aparece alguien que se conecta de una forma amorosa porque tiene buen feeling con los animales, porque lo acaricia, porque siempre tuvo uno, y en realidad el perro es una situación totalmente amable para esa persona. Pero puede haber personas que
por experiencias propias, por lo que han escuchado de chicos, por lo que sea, reaccionan frente a ese perro desde el miedo. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es que hay una creencia. La creencia es eso que está instalado en nosotros, a nivel consciente o a nivel subconsciente, de que este perro puede ser peligroso para nosotros, que este perro nos puede morder, que nos puede atacar. Como esa creencia de que el perro es peligroso me va a llevar a generar pensamientos, ese pensamiento me va a poner en una situación donde va a generar todo un cambio químico dentro del cuerpo, generando una emoción. Esa emoción, que es el miedo, que nos va a poner frente en una situación de alerta, va a activar todo nuestro sistema nervioso simpático. Eso hace que nosotros tengamos dos alternativas saludables, pero hay una tercera. Las dos saludables son que enfrentemos el peligro o que nos prepare para la huida, pero muchas veces nos quedamos paralizados frente a eso. Y se genera toda una química dentro del cuerpo. Esa química está precedida por una emoción, que es el miedo, por un pensamiento, que es me va a morder, por una creencia que está instalada dentro de nosotros y que tiene que ver con que los perros son todos peligrosos porque en algún momento lo escuché. Entonces, si yo no puedo cambiar esas creencias, todas las experiencias que yo viva, similares, van a estar condicionadas desde el miedo o van a estar condicionadas desde la misma emoción. Por lo tanto, si hay creencias que son limitantes, hay información dentro de nosotros que nos limitan y que no nos permiten ser eso que nosotros venimos a buscar, cada vez nos encontramos más lejos de nuestra esencia, cada vez nos encontramos más lejos de lo que nos hace feliz, de lo que nos hace vibrar alto. Por lo tanto, cuando siento que las cosas no salen en la medida que me gustaría que salgan, cuando siento que hay situaciones en las que estoy trabado, que hay circunstancias que no fluyen, que los vínculos no se dan de la manera que uno quiere, es aconsejable, está bueno empezar a replantearnos, empezar a observar cuáles son esas creencias que nosotros tenemos frente a la realidad que estamos viviendo. Si yo no soy capaz de revisar mis creencias, lo que voy a estar es siempre condicionado de la misma manera a la realidad que estoy creando. Se dice que cuando yo creo, desde el verbo creer, también estoy creando, ¿sí? Estoy generando una realidad a partir de lo que yo creo que es posible. Si lo que yo creo que es posible está desde la limitación, nunca voy a generar una realidad que sea próspera. Mi esencia, que yo entiendo mi esencia, lo podemos llamar alma, lo podemos llamar espíritu, lo podemos llamar energía, no se va a poder conectar con lo que nosotros estamos accionando. Nosotros no vamos a poder conectar con esa misión, con esas misiones para lo cual vinimos, porque hay algo que está guardado dentro de nosotros que me dice, no puedo, no sé, no estoy preparado para esto, no son las condiciones para esto, porque lo escuché, porque me lo hicieron creer, porque en algún momento de mi vida yo eso lo tomé como cierto y lo creí. Entonces, no se puede crear nada sin que antes nosotros lo creamos posible. Necesito creer desde lo que soy capaz para poder ejercerlo y poder accionar después sobre eso. Realmente interesante. Ahora llegaríamos al próximo punto, que es cómo identificar las creencias limitantes que cada persona tiene. Yo creo que tiene que ver con este autoconocimiento y tiene que ver con esta búsqueda interna, este mirar hacia adentro y de ver qué tan conscientes somos de la vida que vamos llevando. Observar realmente cuáles son las cosas que salen en nuestra vida, cuáles son las cosas que no salen. Y aun que las cosas que hagamos aparentemente seamos exitosos porque se van logrando en la medida que lo vamos buscando, no siempre esas cosas nos satisfacen, no siempre esas cosas nos llenan de felicidad. Entonces, la idea de esto es empezar a buscar con qué cosas, con qué actividades de las que desarrollamos estamos felices, qué cosas son las que nos ayudan a sentirnos bien,
¿Cuáles de estas cosas, por el contrario, son las que no nos permiten sentirnos felices? ¿En qué circunstancias, en qué lugares, con qué personas yo me siento a gusto? ¿Con qué circunstancias, con qué personas, en qué lugares yo siento que cada vez que voy pierdo energía? Entonces, si yo puedo empezar a observar estas cosas, estar más presente en mi accionar diario, lo que voy a empezar a darme cuenta que hay cosas que ya no las elijo más. Tal vez estoy manteniendo cosas porque las elegí en un momento. Las elegí hace 30 años cuando elegí una carrera, las elegí hace 20 años cuando me casé, cuando estuve dentro de un grupo de amigos, cuando pertenecía a determinado trabajo. ¿Hoy elegiría todo eso? Tengo que preguntarme si realmente sigo eligiendo todo lo que elegí en mi vida y lo que forma parte de mi presente hoy. O dicho de otra manera, todo lo que tengo hoy en mi vida, ¿lo seguiría eligiendo? Entonces, cuando la respuesta es sí, porque me siento bien, está buenísimo, tenemos que seguir para adelante. Pero cuando la respuesta es no, ahí es donde tengo que empezar a observar cuál es mi limitación, por qué no cambio, en qué tengo miedo, qué es lo que me aleja de seguir con libertad esto que realmente vine a buscar. ¿Qué te hace feliz? ¿Con qué cosas te sentís pleno? Todo lo que nosotros hacemos durante el día genera o no un equilibrio de energía, ¿sí? Desde las personas, desde los lugares que frecuentamos, desde los pensamientos que tenemos, desde nuestra alimentación. Entonces, si todo lo que hacemos nos resta energía, llegamos al final del día muy cansados. Llegamos al final del día sintiendo de que todo es un esfuerzo, que todo es como ir en contra de la corriente. Si por el contrario, las cosas que hacemos nos conectan con ese propósito, nos conectan con esa esencia, todo naturalmente empieza a fluir, y cuando las cosas fluyen, no solamente nos quitan energía, sino que nos sentimos mucho más plenos. Entonces, el desafío, primero, para mí, Elena, y yo creo que esto es muy importante, y es algo que estoy observando más en este tiempo, es la capacidad de aceptarnos primero. Es la capacidad de tener una buena relación con nosotros mismos. No castigarnos porque sentimos que tenemos que ser perfectos. No hay que ser perfectos, hay que vivir una experiencia, y esta experiencia llamada vida la tenemos que vivir desde lo que sabemos y permitirnos entender que cada parte de este recorrido es una experiencia nueva, y esa experiencia, si estamos atentos, sirve para transformar nuestra vida y para poder trascender lo que somos. Entonces, entiendo un poquito que para esto que vos decías de conectar con las creencias limitantes es aprender a aceptarnos como somos, y a partir de aceptarnos, de poder tomarnos con nuestros errores y con nuestras virtudes, seguir creciendo desde lo que creemos que es importante para nosotros, empezar a elegir cada vez más lo que sentimos que nos hace felices, y a partir de esta aceptación de quienes realmente somos, replantearnos dónde está nuestra autoridad, ¿sí? Si la autoridad sigue estando afuera, y cuando digo afuera digo en los que fueron referentes para nosotros, eso que nos dijeron de chico y nosotros creímos y seguimos respetando esos mandatos familiares, esos mandatos de la cultura, de la religión, de la política, de estos grandes paradigmas, ¿no? que se van disolviendo, pero que también hay un rol muy importante por parte nuestra como individuos, y ver en qué cosas nosotros podemos manifestar esta autoridad. Porque si yo no puedo reconocer mi autoridad en determinados aspectos de mi vida, significa que esa autoridad se la delegué a otro, o a otros, o a un organismo que es externo a mí. Y donde yo no puedo reconocer mi autoridad, tampoco puedo elegir, tampoco puedo discernir. Yo no puedo elegir en un lugar donde no me siento autorizado para poder hacerlo. Entonces, para poder reconocer estas creencias, para poder saber y sentir desde dónde tengo que crecer, es empezar a reconciliarme con mi autoridad, empezar a
a valorarme por lo que soy, empezar a conectarme con mis potenciales. Y después, no importa el cómo, siempre encontramos a alguien que nos ayude. Siempre vamos a encontrar a alguien que, que nos permite encontrar esa puerta para resolver el cómo se hace el cambio. Pero necesito verlo primero y saber que desviar a veces el camino o tener que doblar o cambiar de dirección es perfecto, es maravilloso. El camino no tiene que ser lineal. Y gracias a que hay veces que estamos atentos para poder doblar y elegir una nueva dirección, es que realmente hacemos el aprendizaje y hacemos nuestra transformación. Ujú. Interesante también. Me encanta lo que comentas y ya nos has ido diciendo un poquito cómo, ¿no? Cómo ir a este camino de la verdadera esencia, también con esos sentimientos que vamos teniendo. Y ahora ya, para pasar a la próxima pregunta, que ya estamos llegando al final antes de las del público, yo te preguntaría cómo eliminar, Marcelo, esas creencias limitantes o cómo por lo menos ir cambiándolas, ¿no? Porque a veces algunas son un poco persistentes. Sí, creo que es un poquito lo que charlábamos recién. Yo creo que primero es conectar desde la aceptación de uno mismo, ¿sí? Después, para cambiar las creencias, cada vez confío más en las terapias holísticas porque muchas veces nosotros no estuvimos presentes en el lugar donde se crearon esos condicionamientos. Yo puedo tener presente que a lo mejor un día mi papá, cuando yo era chico, estaba enojado porque tenía un problema en el trabajo y a mí se me rompió un vaso y me dijo, ¿te das cuenta? No servís para nada o no puedo confiar en vos. Y tal vez eso, como era chiquito, como mi papá fue siempre una referencia, yo lo entendí como una verdad. Y esa verdad, sin darme cuenta, quedó como algo que a mí me condicionó durante el resto de mi vida. Entonces, puede ser que yo, a través de alguna terapia convencional, pueda encontrar eso. Pero hay muchos condicionamientos que tienen que ver con la vida intrauterina, que tienen que ver con inclusive experiencias de mis ancestros con los cuales yo no he tenido contacto y que sin embargo son creencias que están dentro de nosotros. Bueno, desde la memoria celular, por ejemplo, esas creencias se activan no desde, o perdón, se accede, no desde el relato de la persona, porque están a nivel subconsciente. Entonces yo lo puedo hacer a través del testeo muscular y encontrar cuáles son las zonas de estrés que hay en nuestro cuerpo. Desde la medicina china vos sabés que tenemos distintos elementos, que son los mismos que están en la naturaleza, que se dividen en meridianos. Cada uno de esos meridianos tiene una función que es primordial y es importante a nivel biológico en nuestro ser. Y cuando hay emociones que están acumuladas porque hay experiencias que no están resueltas, esa función no siempre se lleva a cabo. Y empezamos a tener bloqueos a nivel de la energía que en ese meridiano no fluye. Pero también se puede trabajar, yo hago sesiones de rebirthing, que es una técnica donde a través de la respiración consciente, combinamos con nueva información consciente, y eso hace que podamos acceder en un área de nuestro cerebro donde la mente, digamos, no influye, la mente se empieza a colocar como espectador y no influye en la experiencia que uno está teniendo. ¿Cómo sería esto? Empezamos con una respiración consciente, con distintas técnicas que se van sumando, y a partir de cada una de las respiraciones, nuestra mente, que funciona en distintas frecuencias, es lo que se ve en un electroencefalograma, que se mide en hercios, y se mide en la cantidad de curvas que nuestra actividad mental se da en un segundo. Nosotros normalmente, en este momento que estamos charlando, se puede decir que estamos en la frecuencia beta, que es entre 13 y 20 hercios por segundo. Ahora, si nosotros empezamos a hacer una respiración específica y empezamos a ir avanzando en esta respiración, la mente va a cambiar y vamos a entrar en alfa, que es aproximadamente entre 7, 8 y 13 hercios. Pero si seguimos un poquito más, vamos a entrar en una frecuencia que se llama teta. Esa frecuencia almacena mucha información del subconsciente y cuando nosotros podemos acceder en ese lugar, no solamente no vemos la interferencia mental del juicio y todo lo que nuestra cabeza está haciendo en cada experiencia, sino que también
podemos ingresar a ese lugar con una información consciente y que sea potenciadora para ocupar el lugar de esa información que era limitante. Estas son dos formas que yo conozco. Me imagino que a través de la hipnosis se puede hacer lo mismo, a través de las constelaciones se puede hacer lo mismo. Entiendo y creo que cada terapia que es holística nos va a permitir trabajar sobre el ser de un abordaje totalmente integral. Entonces, siempre, siempre lo que es la mirada hacia adentro y desde un abordaje más completo, creo que nos lleva a un lugar de sanación y de cambiar la perspectiva. Yo creo que, en definitiva, lo único que necesitamos es cambiar la perspectiva de lo que estamos viviendo. Y al cambiar la perspectiva, las cosas empiezan a verse de otra manera. Por eso hay personas que tienen poquito y que viven muy feliz, y hay personas que tienen mucho y no les alcanza. Porque simplemente la perspectiva, lo que esperan, lo que condiciona esa vida, no tiene que ver de una persona a otra y es sumamente individual. Pero si en cambio salimos de una postura rígida como observador de lo que nos está pasando, condicionado de todas esas memorias no resueltas, condicionado de todos esos fracasos, si se quiere, de todas esas cosas que nos dijeron, y podemos corrernos de ese lugar, y somos flexibles y nos paramos en un lugar distinto, la realidad se empieza a ver de una manera distinta, y lo que nos dolía ya no nos duele. En algún punto creo que lo que todos estamos buscando es aprender a que nos duelan menos las cosas que nos duelen. Yo creo que en el fondo no hay que cambiar la realidad, hay que reinterpretarla, y a partir de poder reinterpretarla es que nosotros podamos vivir cada momento. De eso se trata, ¿no? No hay un futuro que te garantice absolutamente todo, y hay un pasado que sea absolutamente sano, no existe. Pero sin embargo, cuanto más podemos vivir en el presente, cuanto más tranquilidad, cuanto más confianza, cuanto más honestos podamos ser con nosotros mismos, mejor es la vida que llevemos. Y cuando decimos honestos, es lograr esa coherencia interna entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Fantástico, no se me ocurre mejor manera que cerrar. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, Marcelo, me gustaría que nos contases un poquito más sobre tu curso y sobre tus terapias. Yo estoy haciendo sesiones de memoria celular que son presenciales, porque se trabaja justamente a través del testeo muscular. Después a distancia o en forma virtual hago sesiones de rebirthing, donde se trabaja mucho con la coherencia cardíaca, con ese estado de equilibrio que desde el corazón llega a todo el cuerpo. A través del rebirthing se pueden trabajar con distintos objetivos. Estamos más allá de las cuestiones individuales que tiene cada persona y se trabaja puntualmente sobre eso. Hay un tema en común ahora que es el estar más en calma, vivir más el presente, que el corazón, que tiene muchísima información y se conecta mucho más de lo que creemos con lo que sucede afuera, tenga una percepción de más calma, de más armonía, de más alegría frente a lo que vivimos, porque esa información es la que le mandamos al cerebro. Y en base a eso, el cerebro es el que da ese estado de armonía o de desarmonía con el resto del cuerpo. Y después lo del curso que vos decías, el día 12 de junio estoy largando por tercera vez un curso que yo le he dado, lo he llamado Trascenderte. Creo que trascendernos es lo mejor que nos puede pasar. Creo que no hay que cambiar nada, no tenemos que dejar de ser nosotros, pero sí a partir de lo que somos, es poder trascendernos, ir un pasito más adelante, seguir avanzando en lo que realmente vinimos a hacer. Este curso, a través del rebirthing como una herramienta potenciadora, lo que hace es sanar y equilibrar cada uno de los chakras. Los chakras de abajo hacia arriba tienen que ver más con la supervivencia, si se quiere, desde el chakra base hasta la conexión total espiritual con el chakra más elevado, el chakra corona, y tenemos bloqueos y tenemos mucha información limitante, muchas creencias limitantes en cada uno de estos chakras. Así que lo que estoy haciendo es, desde el rebirthing, hacer sesiones. Es un curso de 7
sesiones virtuales, grupales. Cada una de estas sesiones se trabaja sobre un chakra distinto y se le da la información a cada uno de los consultantes, cada uno de los alumnos, para que después de la sesión se siga haciendo todo un trabajo, toda una activación, que son los 15 días hasta llegar al siguiente taller, a la siguiente sesión. Eso arrancamos el 12 de junio, desde las 10 horas de Argentina. Después, por las consultas y eso, bueno, están los datos ahí. Genial, muchísimas gracias. Pues ahora sí voy a pasar a retransmitir las preguntas del público. La primera nos la hace Gabriela desde Twitch y nos dice: ¿nos puedes dar entonces unas claves sencillas para ir creando nuestra realidad en nuestro día a día? Desde México, gracias. Gracias, Gabriela. Sí, la primera clave yo creo que es habitar cada vez más el presente, ¿sí? Estar cada vez más conectado con el momento que estamos viviendo. Para eso, les puedo enseñar una pequeña respiración, como para poder estar más tranquilos mentalmente. Lo que necesitamos, que nuestra mente nos permita estar conectados con lo que sentimos. Generalmente esto no sucede, la mente interfiere y trata de tener el control de todo lo que no sabemos, sobre todo en estas épocas de tanto cambio y de tanta incertidumbre. La mente quiere tener el control de lo que viene, y si no lo hemos transitado es difícil de tener el control. Pero si conectamos con lo que sentimos, ahí aparece toda una confianza y aparece toda una inteligencia emocional que es fundamental poder transitarla. Para eso yo les aconsejo, hay una respiración que nos va a permitir conectar mucho más con el presente, y que es siempre es aconsejable hacerlo con los ojos cerrados. Vamos a inhalar y exhalar 4 veces por nariz. Y la quinta vez inhalo por nariz y exhalo por boca. Y estas 5 respiraciones las repetimos 4 veces, hasta llegar a ser 20 respiraciones encadenadas. Inhalo y exhalo 4 veces por nariz, la quinta vez inhalo por nariz, exhalo por boca. Y estas 5 veces, estas 5 respiraciones las voy a repetir 4 veces hasta llegar a 20. Esto ya nos genera un poco de calma, ¿sí? Nos hace estar más tranquilos, porque cuando estamos con ansiedad, cuando estamos con, digamos, que nos alejamos del presente, ahí hay una parte del cerebro que busca tener el control en un tiempo que todavía no existe. Cuando nos conectamos con el presente, ese tipo de pensamientos ya desaparece. Entonces, eso como para poder estar en calma y tener una visión más clara. Y después, hacer terapias, buscar ayuda. Siempre tenemos personas que hacen una actividad que nos permite conectar con nosotros mismos. Y creo que a partir de la aceptación, desde el autoconocimiento, desde el perdón, desde el no sentir culpas, empezamos a tener una mejor relación con nosotros. Y a partir de ahí las cosas empiezan a cambiar. Genial. Qué bueno, vamos con la próxima. Nos la hace Luis desde Odisea y nos dice: ¿cómo conectar con mi verdadero propósito para enfocarme si me gustan varias cosas? Pregunta desde Colombia. Yo creo que no hay un solo propósito. Yo creo que podemos tener varias cosas y que hemos venido a hacer varias cosas acá. Lo que sucede es que no podemos conectar con eso para lo cual hemos venido, si lo que estamos haciendo lo hacemos desde el miedo, lo hacemos desde la falta de aceptación de los demás, lo hacemos para encontrar una retribución desde el afuera y no desde la satisfacción hacia adentro. Ayer escuchaba que hacían la diferenciación entre lo que es apoderarnos y lo que es empoderarnos, ¿no? Normalmente tratamos de apoderarnos de cosas para ser felices. Y todo lo que nos apoderamos, todo lo que incorporamos de afuera, lo vamos a perder. Todo es material, todo es para perderse. En cambio, cuando nos conectamos con nuestro interior, cuando empezamos a empoderarnos, empezamos a sentirnos con autoridad frente a lo que estamos haciendo,
eso lo único que hace es hacernos crecer y nos hace avanzar. Entonces, ¿cómo darme cuenta con los propósitos si estoy donde tengo que estar? Fíjate las cosas que te llenan. Fíjate las cosas que después de transitarla sentís que estás más pleno, sentís que hay algo que te mejoró el día, te sentís con más energía, tenés ganas de hablar de esos temas, tenés ganas de compartirlos, tenés ganas al otro día de volver a hacer eso. Cuando por el contrario estamos de lunes a viernes esperando que los días pasen rápido, porque quiero el fin de semana y el fin de semana se vuela porque no quiero volver a trabajar, probablemente ese trabajo no sea el que estoy teniendo ganas de experimentar. Seguramente en ese trabajo no está esa experiencia que yo vine a crear. Seguramente en ese trabajo no está eso que me hace vibrar alto y me hace sentir feliz. Porque hay una cosa que es muy importante. Cuando nosotros conectamos con las emociones del corazón, que fundamentalmente son tres, y esto es lo que trabajamos en la coherencia cardíaca. Las tres emociones fundamentales son el amor incondicional, el agradecimiento o la gratitud y la compasión. Nuestro corazón se expande, nuestro campo electromagnético es muchísimo más grande de lo que era y muchísimo más grande de lo que puede generar la mente. Y nosotros pegado al corazón tenemos el timo. El timo es una glándula maravillosa que es encargada del sistema inmunológico y es muy sensible a las emociones que experimenta. Cuando nosotros estamos en esas emociones, el timo, que tiene el tamaño de 2 centímetros más o menos, aumenta 10 veces su tamaño. Y como es el encargado de generar los linfocitos T, que es la principal barrera inmunológica que tenemos, no nos enfermamos. Disminuye muchísimo el riesgo de enfermarnos cuando nosotros somos felices. Por el contrario, cuando nuestro corazón percibe miedo, percibe angustia, percibe tristeza, percibe emociones que en vez de hacernos expandir, nos retraen, nuestro timo se ve amenazado. Esto es muy importante. Y cuando nuestro timo se ve amenazado, disminuye hasta el tamaño de una pasa de uva, donde funcionalmente prácticamente no existe. Entonces cualquier bichito que está dando vuelta afuera se transforma en una amenaza. Si nos enfermamos seguido, aunque sea nada, un resfrío, si no estamos contentos con lo que estamos haciendo, si sentimos que vamos al trabajo porque tenemos miedo de no tener dinero, esos son indicadores para saber de que por ahí no es lo que yo vine a buscar. Buscate el tiempo, generate el tiempo como para poder descubrir a tu ritmo, a tu manera, cuál es tu camino, cuándo sos feliz, de qué temas, con qué cosas podrías hablar todo el día. ¿Cuáles son las cosas que te expanden cuando hablas? En este momento, por ejemplo, yo siento emoción de todo lo que estoy hablando, porque realmente siento que he venido para esto. Cuando conectás con eso, no hay forma de confundirse. Y si todavía no conectaste, ya lo vas a hacer, pero empezar a observarlo. Interesante. Bueno, yo me estoy sintiendo bien. Siempre me estoy sintiendo bien aquí, así que esa es una buena Se señal. nota. Gracias. Y bueno, vamos a una última pregunta, aunque ya estamos llegando al final. Seguro que la podemos contestar en un par de minutos. Desde Twitch nos dice Marta de España, ¿hay alguna manera de cambiar entonces las creencias ancestrales con herramientas físicas, como como masajes, etcétera? Y si es así, ¿cómo sabemos eso que hemos sanado de dónde viene? Hay terapias que tienen que ver con una puerta de ingreso que es mental. Por ejemplo, todo lo que sea constelaciones, lo que sea biodecodificación, se le pone a la persona o se cierran círculos o se entienden los procesos desde un lugar mental para que cuando la información la tengo a nivel consciente puedo generar el cambio. Se dice que cuando uno trae la información a lo consciente, ya eso que guardé a nivel subconsciente porque en un momento fue una amenaza, deja de serlo y uno empieza a encontrar libertad. Desde la memoria celular, yo no trabajo con masajes, lo que sí se hace es testear el tono muscular de esa persona para ver si hay estrés en lo que yo estoy evaluando, que tiene que ver con una creencia limitante seguramente, el tono de ese músculo se ve inhibido. O sea, no puede mantener la postura.
esa que yo le estoy pidiendo. Si en cambio puede mantener la postura, significa de que no hay estrés. Eso está equilibrado y está bien. De cualquier manera, hay muchísimas formas y creo que lo más importante es poder estar presentes en el momento que estamos haciendo y replantearnos todo lo que nos sostuvo hasta ahora. Creo que ese es el gran paso de valentía que podemos hacer. Todo lo que hasta ahora nos sostuvo y lo dimos por sentado, dimos por hecho, porque siempre creímos que era así, porque de hecho antes de nacer fue siempre así, durante generaciones. Hoy podemos empezar a preguntarnos, ¿y si esto fuera de otra manera? ¿Y si pudiera ser de otra cosa? ¿Y si esto que me pone triste tiene que ver con algún cambio interno? Se pueden hacer cosas. Yo te puedo invitar a los talleres que hago, pero hay muchísimas actividades, por supuesto, que tienen que ver con el crecimiento y siempre, absolutamente creo que siempre la mirada es para adentro. Bueno, interesantísimo. Este cierre, además esa frase, ¿no? Siempre la mirada es para adentro, que estoy muy de acuerdo también. Así que bueno, muchísimas gracias Marcelo por toda esta información, toda esta sabiduría, todos estos consejos, ¿no? Para poner en práctica ya esta búsqueda y esta creación de nuestra vida. Bueno, como te decía, a mí particularmente me ha gustado mucho. Y bueno, te mando un gran abrazo de mi parte y de parte de todo el equipo, por supuesto, y te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Gracias a todos los que están escuchando ahora, los que forman parte de esta magnífica red, que escucharán el video, lo verán después. Y un saludo muy especial también para toda la gente de Mindalia, que siempre es un gran vínculo y una gran red que nos une desde distintas partes del planeta, ¿no? Hubo alguien que tuvo que empezar a hacer las cosas de esta manera para poder conectarnos desde distancias y de distintas formas de pensar. Así que comparto y adhiero a conectarnos desde la vibración y desde objetivos en común. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos, por supuesto, por estar siempre al otro lado, por la atención. Bueno, os recuerdo que por supuesto podéis compartir esta información con toda aquella persona que pueda resonar, que creo que es casi todo el mundo en este caso, y también por supuesto a través de redes sociales o como prefiráis. También podéis suscribiros, si no lo habéis hecho aún, a nuestros canales para recibir los avisos de aquellos contenidos que os puedan interesar. Y también por supuesto podéis darnos un comentario, un me gusta y bueno, energía positiva para el canal. Bueno, pues con esto nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo directo. Un abrazo enorme.